Mi presentación se centrará en los resultados preliminares, pero antes sí que haré un breve repaso de la asociación entre estos dos trastornos. Como sabéis, el TDAH es la enfermedad mental más prevalente en la población infantil y se ha observado que la prevalencia en niños es del 5%. Entre un 15 y un 50% de estos pacientes, el trastorno persistirá en la edad adulta, llegando a encontrar una prevalencia en la edad adulta de entre el 2,5 y el 5%. Los factores que se han asociado con la persistencia del trastorno son tres, básicamente: la gravedad de los síntomas, el subtipo de TDAH combinado y la presencia de comorbilidad. La presentación clínica del TDAH, todos vosotros la conocéis, pero brevemente incluye problemas de atención y hiperactividad e impulsividad. Los problemas de atención se suelen manifestar en forma de dificultades para mantener la atención, distractibilidad, despistes frecuentes y problemas para organizar y planificar. Y la hiperactividad e impulsividad se manifiesta en adultos en forma sobre todo de inquietud subjetiva o sensación de motor interno de estar en marcha. Pero también es verdad que estos pacientes interrumpen de manera frecuente las conversaciones y se precipitan en las respuestas. La definición del TDAH se ha ido modificando en las distintas ediciones del DSM. Así, el DSM-4 requería la presencia de 6 síntomas de inatención y o de hiperactividad e impulsividad que se hubieran iniciado antes de los 7 años. En cambio, la versión más reciente del DSM permite el diagnóstico en adultos que presenten 5 síntomas de inatención y o de hiperactividad y que estos síntomas se hayan iniciado antes de los 12 años. Las repercusiones generales del TDAH son ampliamente conocidas. A nivel social, lo que se ha visto es que estos pacientes presentan dificultades en las relaciones interpersonales y unas mayores tasas de divorcio. A nivel laboral, los pacientes con TDAH presentan un nivel socioeconómico más bajo y mayores tasas de desempleo. El TDAH también se ha asociado con consecuencias legales, como son las detenciones, las condenas y los encarcelamientos, además de accidentes de tráfico. Un estudio reciente ha relacionado el TDAH con una mayor mortalidad, principalmente a causa de accidentes. Y finalmente, otra repercusión importante del TDAH es el consumo de sustancias. La prevalencia del trastorno por uso de sustancias en pacientes con TDAH es el doble que en pacientes que no presentan este trastorno. Y además, una cuarta parte de los pacientes con una dependencia de sustancias puede a la vez presentar un TDAH comórbido. La asociación que es clara entre estos dos trastornos, pues bien, no es muy conocido cuál es el mecanismo de asociación. Sí que existen algunas hipótesis, ¿no? Como por ejemplo la hipótesis de la automedicación, que lo que dice es que los pacientes con TDAH consumirían sustancias para atenuar los síntomas del trastorno. Y la otra hipótesis es que la propia impulsividad del TDAH es la que hace que los pacientes consuman frecuentemente sustancias. Estos pacientes duales presentan un inicio más precoz del consumo de sustancias, una mayor gravedad de la dependencia y un peor pronóstico, porque normalmente experimentan un mayor número de recaídas y de abandono de los tratamientos. Los fármacos indicados y autorizados en España para el tratamiento de pacientes con TDAH son los que podéis ver en esta tabla. Incluyen el metilfenidato, tanto de liberación inmediata como el metilfenidato oros, como el metilfenidato de tecnología pellets. Además del metilfenidato, también está autorizado el tratamiento con lisdexanfetamina y con atomoxetina. De todos estos fármacos, solo la atomoxetina tiene la indicación para el tratamiento de pacientes adultos con TDAH, de tratamiento de inicio. Pero sí que es verdad que tanto el oros como la lisdexanfetamina se pueden utilizar en pacientes adultos que hayan iniciado estos tratamientos en la adolescencia, como tratamiento de continuación. Existen dudas sobre si el tratamiento farmacológico en la infancia puede proteger del desarrollo posterior de una dependencia de sustancias, y también existen dudas si el tratamiento farmacológico en niños con TDAH puede aumentar el riesgo de desarrollar una dependencia, porque algunos de estos fármacos tienen un potencial de abuso elevado. Cabe destacar que los estudios son todos estudios observacionales y que los resultados son poco concluyentes, pero
sí que, un poco a modo de resumen, la mayoría no encuentran ni que proteja sobre el TDAH ni que aumente el riesgo de desarrollar una dependencia posterior. Bien, ¿cómo podemos ayudar a estos pacientes que presentan un TDAH y una dependencia de sustancias? Las recomendaciones en las guías de práctica clínica existentes para el tratamiento de estos pacientes son poco concretas y contradictorias. Hay algunas guías que recomiendan iniciar el tratamiento con psicoestimulantes y, si hay una sospecha de abuso, considerar el tratamiento con atomoxetina. En cambio, hay otras guías que recomiendan iniciar directamente el tratamiento con atomoxetina y, si la respuesta clínica no es favorable, se puede considerar metilfenidato o lisdexanfetamina. Además, hay otras guías que no hacen recomendaciones específicas para estos pacientes. Para poder llegar a hacer estas recomendaciones específicas, se ha utilizado la siguiente metodología. En primer lugar, se han formulado las preguntas clínicas que se pretendía dar respuesta, definiendo muy concretamente las preguntas pico, es decir, las características de los participantes, de la intervención, de la comparación y de las variables que se querían recoger. Un ejemplo de una pregunta pico es la que os he puesto en la diapositiva. Y podría ser: ¿es eficaz el metilfenidato comparado con placebo para mejorar los síntomas de TDAH en pacientes con un TDAH y dependencia de cocaína? Una vez formuladas las preguntas clínicas, lo que se ha hecho es una revisión sistemática para poder identificar aquellos ensayos clínicos que cumplían nuestros criterios de inclusión. Una vez identificados, se ha hecho un análisis cualitativo, es decir, un análisis del riesgo de sesgo, y un análisis cuantitativo, es decir, una metaanálisis de la eficacia y la seguridad de estos fármacos. A partir de estos dos análisis se ha podido generar un nivel de evidencia que puede ser alto si la calidad era buena y la eficacia y la seguridad era favorable, o puede ser bajo si, por lo contrario, la calidad era mala y la eficacia y la seguridad no eran favorables. A partir del nivel de evidencia se han podido extraer unas recomendaciones que pueden ser fuertes si el nivel de evidencia encontrado es alto, o débiles si el nivel de evidencia encontrado es bajo. Nosotros identificamos todos aquellos ensayos clínicos realizados en pacientes con un TDAH y una dependencia de nicotina, de cocaína, de cannabis o alcohol, o pacientes con una dependencia de sustancias inespecífica, que hubieran comparado intervención farmacológica con placebo. Las variables que recogimos fueron las siguientes. En primer lugar, recogimos la eficacia sobre el TDAH y incluimos la reducción de síntomas medida con cualquier escala de TDAH y la mejoría clínica medida con la escala CGI. En segundo lugar, también identificamos variables de eficacia sobre el consumo de sustancias, como por ejemplo la abstinencia objetiva, medida por urinoanálisis o niveles de CO, por ejemplo, la abstinencia autorreportada por el paciente y el craving. También recogimos variables pragmáticas, como por ejemplo el abandono del tratamiento. ¿Por qué el abandono del tratamiento consideramos que es una variable pragmática? Pues porque es una variable muy clara. Los pacientes que abandonan un ensayo clínico o un tratamiento son aquellos para los cuales la intervención no ha sido eficaz o ha sido muy mal tolerada. Por lo tanto, lo que se espera de una intervención farmacológica que tenga una buena relación riesgo-beneficio es que los pacientes la sigan tomando, no la abandonen. Y finalmente también recogimos variables de seguridad, como por ejemplo el abandono del tratamiento y el número de pacientes que presentan algún efecto adverso. Pues bien, con nuestros criterios de inclusión encontramos 7 estudios que incluyeron 716 pacientes. 2 de estos estudios, los 2 primeros, incluyeron pacientes con una dependencia de nicotina. Uno de ellos estudió la eficacia del metilfenidato oros y el otro la eficacia de la lisdexanfetamina. 2 estudios más incluyeron pacientes con una dependencia de nicotina, que son los 2 siguientes. Y los 2 evaluaron la eficacia del metilfenidato. Uno, metilfenidato de liberación inmediata, y el otro, metilfenidato de liberación retardada. 2 estudios más evaluaron la eficacia de la atomoxetina, uno de ellos en pacientes con una dependencia de cannabis y el otro en pacientes con una dependencia de alcohol. Y el último estudio es un estudio que evaluó la eficacia del metilfenidato
para pacientes con TDAH y con cualquier dependencia de sustancias. Cabe destacar que solo los estudios realizados en pacientes con una dependencia de nicotina administraban tratamiento farmacológico específico para la dependencia, en este caso con parches de nicotina. Y sí que hubo 3 estudios más que trataron la dependencia con psicoterapia, principalmente con psicoterapia cognitivo-conductual. A partir de la identificación de los ensayos clínicos aleatorizados, hicimos el análisis cualitativo, es decir, evaluamos el riesgo de sesgo con el instrumento Cochrane, que es el que podéis ver en la diapositiva. En la mano izquierda ves todos los estudios incluidos y en la parte superior los distintos riesgos de sesgo y para cada una de las variables. Primero, los puntos verdes indican que el riesgo de sesgo es bajo. Los puntos amarillos, que el riesgo de sesgo no es muy cierto, es poco claro. Y los puntos rojos, que el riesgo de sesgo es elevado. Como podéis ver, para la mayoría de estudios y para la mayoría de variables no encontramos que existiera un riesgo de sesgo elevado, a excepción de algunos estudios que sí que presentaban un riesgo de sesgo elevado de sesgo de desgaste. El sesgo de desgaste es el que se produce cuando hay muchos abandonos. Cuando la tasa de abandonos es elevada, lo que puede pasar es que las causas por las cuales los pacientes abandonan o las características de los pacientes que abandonan sean distintas en la intervención farmacológica y el placebo. Y esos dos grupos que al inicio del tratamiento, al inicio del estudio, del tratamiento, eran comparables a nivel de características basales y como consecuencia de la aleatorización, al final del estudio, y por estos abandonos ya no lo sean. Y por lo tanto, aunque observemos diferencias entre el fármaco y el placebo, por ejemplo, en la eficacia o la seguridad, no podemos asegurar que estas diferencias se deban a la intervención y no que sean secundarias a la diferente composición de los grupos. También encontramos que un estudio presentaba un elevado riesgo de sesgo por el diseño que utilizaba, que era un diseño cruzado. En el diseño cruzado, todos los pacientes reciben tanto fármaco como placebo. Y la premisa básica es que las características de los pacientes sean iguales al inicio de cada fase. Consideramos que en pacientes con una dependencia es muy difícil que, si el fármaco es eficaz, los pacientes sean iguales al inicio de la primera fase que la segunda. Muy posiblemente consumirán menos al iniciar la segunda fase de lo que consumían al iniciar la primera. Y esto puede generar un sesgo. A partir de aquí hicimos el análisis cuantitativo, es decir, la metaanálisis de la eficacia y la seguridad. ¿Y qué nos encontramos? Pues bueno, lo podéis ver en esta tabla que se irá repitiendo para las distintas dependencias. En la primera columna podéis ver la variable, en la segunda el número de estudios incluidos, en la tercera el número de pacientes, en la cuarta el método estadístico utilizado y en la última el efecto, el tamaño del efecto. En negrita hemos señalado los resultados significativos. Para pacientes con una dependencia de nicotina, lo que vimos es que el metilfenidato era eficaz para mejorar los síntomas de TDAH, pero en cambio no mejoraba ni la abstinencia ni el abandono del tratamiento. La lisdexanfetamina, en cambio, no mejoraba ni la eficacia sobre el TDAH, ni la eficacia sobre el consumo, ni el abandono del tratamiento. La atomoxetina, en pacientes con una dependencia de cannabis, aunque no mejoraba la eficacia sobre el TDAH, sí que mejoraba la impresión clínica global. Tampoco mejoraba la abstinencia, ni el craving, ni el abandono del tratamiento. En pacientes con una dependencia de alcohol, la atomoxetina, en cambio, sí que vimos que mejoraba tanto la eficacia sobre el TDAH como la impresión clínica global. Pero, curiosamente, el abandono del tratamiento también era mayor para la atomoxetina que para el placebo. ¿Y cómo puede ser que si una intervención farmacológica es eficaz, y bastante eficaz en este caso porque la disminución es de 5 puntos en una escala que va del 0 a 50, los pacientes la abandonen? Pues nosotros pensamos que posiblemente porque la atomoxetina es un fármaco mal tolerado, presenta muchos efectos adversos, que los podéis ver en esta tabla. Si os fijáis, casi la mitad de los pacientes presentaban náuseas y una cuarta parte boca seca, y entre el 5 y el 20% presentaban esta serie de efectos adversos: hiporexia, mareo, fatiga, estreñimiento, tenesmo urinario, sofocos y parestesias. Por lo tanto,
parece ser que la eficacia de la atomoxetina no compensaba los efectos adversos que producía. Y podemos concluir que la relación riesgo-beneficio de la atomoxetina, bueno, es dudosa para este tipo de pacientes con dependencia de alcohol. En pacientes con dependencia de nicotina sí que vimos que el metilfenidato, aunque no mejoraba la eficacia sobre el TDAH, mejoraba la impresión clínica. Tampoco mejoraba ni la abstinencia ni el abandono del tratamiento. Y el metilfenidato tampoco mejoraba la eficacia sobre el TDAH cuando se utilizaba en pacientes con cualquier dependencia de sustancias. A partir de estos resultados, el nivel de evidencia existente la tenemos que valorar como que es baja o muy baja, por tres motivos. En primer lugar, porque, como os he comentado, existían estudios con un elevado riesgo de sesgo, principalmente de sesgo de desgaste. En segundo lugar, porque habían pocos ensayos clínicos y con pocos pacientes, y por lo tanto los resultados eran imprecisos. Si sale otro estudio en breve, incluyendo muchos más pacientes, puede ser que los resultados cambien. Y, finalmente, porque cuando observamos un efecto, este efecto era pequeño o moderado. A partir de este nivel de evidencia, las recomendaciones terapéuticas que podemos hacer son todas ellas de tipo débil, y son las siguientes. En pacientes con TDAH y dependencia de nicotina, se tendría que considerar como tratamiento el metilfenidato oros. En pacientes con TDAH y dependencia de cannabis, se tendría que considerar para su tratamiento la atomoxetina. Y, finalmente, en pacientes con TDAH y dependencia de cocaína, podríamos considerar el metilfenidato, y concretamente el metilfenidato de liberación inmediata. Vale. Estas recomendaciones son las que os podemos hacer habiendo utilizado esta metodología tan concreta que se ha propuesto la guía y que intenta hacer recomendaciones para cada tipo de dependencia. Pero podemos también abrir un poco más el foco y analizar los ensayos clínicos disponibles sin tener en cuenta el tipo de intervención farmacológica ni el tipo de dependencia de sustancia. Y esto es lo que hicimos el año pasado en una revisión sistemática con metaanálisis y que ha salido publicado en el Journal of Psychopharmacology. Lo que hicimos es una revisión sistemática utilizando distintas bases de datos y registros de ensayos clínicos aleatorizados para identificar aquellos estudios que cumplían nuestros criterios de inclusión. Encontramos que 13 estudios los cumplían. Estos estudios incluían 5 intervenciones, que son metilfenidato, atomoxetina, bupropion, lisdexanfetamina y pemolina. Y la duración media fue de 12 semanas. 8 de estos ensayos clínicos también administraban psicoterapia a los pacientes. En total, estos ensayos incluían 1.271 pacientes, con una edad media de casi 29 años. La mayoría de los pacientes eran hombres y presentaban un subtipo de TDAH combinado. Las dependencias estudiadas en estos ensayos clínicos fueron nicotina en 2 de ellos, cocaína en otros 2, alcohol en un ensayo clínico, heroína en otro ensayo clínico, cannabis también en un ensayo clínico, anfetamina en otro ensayo clínico y cualquier dependencia en 4 ensayos clínicos. La valoración del riesgo de sesgo es muy parecida a la que os he presentado para la guía de práctica clínica. Y como podéis ver, para la mayoría de estudios y para la mayoría de variables, no encontramos que el riesgo de sesgo fuera elevado, a excepción del riesgo de sesgo de desgaste, que, como he comentado, se produce por los abandonos. Cuando la tasa de abandonos es elevada, es muy probable que este sesgo se produzca. A partir de aquí, hicimos la metaanálisis de la eficacia y la seguridad. ¿Y qué nos encontramos? Pues podéis ver en esta figura que a mano izquierda encontráis los estudios incluidos, a mano derecha el efecto individual de cada estudio con su representación gráfica. La línea vertical lo que indica es que no existen diferencias entre el fármaco y el placebo. Todos los estudios que quedan en la parte derecha son los estudios que encontraron que el fármaco era más eficaz que el placebo para mejorar los síntomas de TDAH.
Y en cambio, los estudios que quedan en la parte izquierda son aquellos que encontraron que el placebo mejoraba más los síntomas TDAH que el fármaco. Pues bien, a nivel global, nosotros lo que observamos es que sí, que las intervenciones farmacológicas eran eficaces para mejorar los síntomas de TDAH, pero también hay que comentar que había estudios con resultados muy favorables, los que están más a la derecha, y estudios con resultados muy desfavorables, que son los que están a la izquierda. Es decir, que había una elevada variabilidad en los resultados de los estudios. Esto se traduce en la heterogeneidad que podéis ver aquí, que fue del 42%. Y lo que nos indica esta heterogeneidad es que las diferencias observadas en estudios no se pueden solo ligar al error aleatorio, error de muestreo, sino que son secundarias a diferencias reales entre estos estudios. Para estudiar los motivos de esta variabilidad hicimos una metaregresión que también os presentaré. Bueno, no encontramos que las intervenciones farmacológicas mejorasen ni el consumo de droga, como podéis ver aquí, ni la retención en el tratamiento, el abandono. En esta diapositiva podéis ver la metaregresión que hicimos para evaluar las causas que podían estar explicando esta variabilidad en los resultados de los diferentes estudios en relación a la mejora de los síntomas de TDAH. Para ello decidimos estudiar variables relacionadas con la intervención, como pueden ser el tipo de intervención, la duración del tratamiento, si se administraba concomitantemente psicoterapia. También estudiamos covariables relacionadas con los participantes, con el tipo de dependencia, si la abstinencia era un criterio de inclusión al ensayo clínico, la edad, el sexo y la gravedad basal del TDAH. Y también estudiamos covariables metodológicas. Pues bien, la única variable que vimos que podía tener y podía explicar gran parte de la variabilidad observada fue una variable metodológica, y en el caso concreto la inclusión de una fase lead-in. En la fase lead-in todos los pacientes reciben placebo. Los pacientes que terminan son los que se aleatorizan. Por lo tanto, los pacientes que abandonan suelen ser aquellos pacientes mal cumplidores o que han tolerado muy mal el placebo. Que cuando esto ocurre hay una preselección de buenos pacientes, de pacientes cumplidores, que son los que luego entrarán en el ensayo clínico. Y lo que hemos observado es que los estudios que utilizaban la fase lead-in encontraban resultados mucho más favorables en relación a la mejora del TDAH que los estudios que no incluían esta fase lead-in. Esto es importante porque podemos descartar que ni la intervención farmacológica utilizada ni el tipo de dependencia alteran los resultados en relación a la eficacia sobre el TDAH. También en nuestro estudio incluimos un análisis para evaluar si existía una relación entre la mejora de los síntomas de TDAH y la mejora en la abstinencia. En el eje vertical podéis ver la abstinencia y en el eje horizontal la mejora sobre el TDAH. Cada rombo es un estudio. Pues bien, ¿qué encontramos? Que había una correlación positiva entre la mejora del TDAH y la mejora de la abstinencia. Es decir, los estudios, que son estos de aquí, que encontraban una mayor mejora del TDAH, también eran esos estudios que encontraban una mejor abstinencia. Estos resultados son congruentes con las dos hipótesis de mecanismo de asociación que os he comentado antes, porque si mejoran los síntomas TDAH, muy probablemente los pacientes no tendrán tanta necesidad de automedicarse con tóxicos, porque estarán más estables. Y también, si mejora el TDAH, mejorará evidentemente la impulsividad, que forma parte del TDAH, y por lo tanto estos pacientes también puede ser que no consuman tanto.
A partir de aquí, nuestras conclusiones fueron las siguientes. El tratamiento farmacológico es eficaz para mejorar los síntomas de TDAH en pacientes duales, con independencia del trastorno por uso de sustancias que presenten. El tamaño del efecto que observamos es pequeño o moderado. La recomendación de tratamiento farmacológico para mejorar los síntomas de TDAH en estos pacientes tiene un carácter fuerte. Y también que el tratamiento farmacológico no mejora ni el consumo ni la retención. Y eso es lo que os quería presentar hoy aquí.